Thank you, Mr. Sam. Muchas gracias, amigos y amigas, equipo de Huawei, por la invitación. En realidad es un placer estar acá y poder contar la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con Huawei. Podría decirles que hace unos años atrás, cuando me tocó conocer la empresa, no podría haber contado la historia que voy a contar ahora por falta de convicción, y hoy estoy feliz acá y efectivamente secundo las palabras respecto de la orientación a los clientes. Somos clientes satisfechos. Vamos. Voy a empezar esta presentación desde donde vengo. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como cuenta esto, está dirigido hacia las personas. Nosotros trabajamos para personas como Inés. Inés es una señora ficticia, pero también podría ser una persona real, podría ser alguno de nosotros, alguna de nosotras. Tiene 45 años. Inés perdió recientemente su trabajo. Además, su mamá se fue a vivir a su casa porque empezó a tener problemas de dependencia, ya no puede vivir sola. Pero Inés ya vive con su hijo pequeño de 7 años. Está cambiando su vida, tiene que sostener su casa. Inés tiene problemas, tiene que sostener un hogar, no sabe cómo enfrentar la situación en este instante porque su vida ha cambiado, cambió repentinamente. Inés tenía y tiene un emprendimiento, pero es simplemente un emprendimiento que tenía el valor de ser un aporte complementario a los ingresos de su hogar. Ella, hasta antes de ese momento catastrófico en la vida de cualquiera de nosotros que vive de un salario, tenía una vida normal, no tenía problemas, podía perfectamente sostener la vida de ella y de su hijo. Pero ya no está así, ya no está en ese momento. Inés, como cualquiera de nosotros que vive en Chile en una situación, por ser chileno o por ser extranjero en situación regular, puede ser parte del Registro Social de Hogares, que es un espacio administrado por nuestro ministerio donde cualquiera puede pedir ser parte y que sirve para que las instituciones públicas puedan tomar decisiones de elegibilidad cuando nos encontramos en estas situaciones inesperadas de la vida que hacen necesario que el Estado esté presente. Inés, hasta antes de que todo esto ocurriera, estaba en el tramo 50, lo que la califica en una situación vulnerable, pero no en el grupo más vulnerable de la sociedad, y por lo tanto no puede acceder a todo lo que ella quisiera, y su situación cambió. ¿Qué pasa? Que Inés, con todo lo que le está pasando, con todo lo que ocurrió en su vida, necesita el apoyo del Estado. En este momento necesita que alguien la ayude, pero el Estado es complejo. En Chile el Estado es muy complejo. Si bien tenemos muchas ayudas posibles para personas como Inés, navegarlo, conocerlo, es muy difícil. Para que personas como Inés puedan, por ejemplo, declarar que en realidad ya no vive sola con su hijo, sino que vive con su mamá, que ahora ella no solamente tiene que cuidar a su hijo, sino que tiene que cuidar a su mamá, que tiene necesidades especiales, porque cada vez es más dependiente, y que ahora Inés, además de tener que sostener un hogar, es una persona cuidadora. Inés tiene que hacer un trámite, una gestión frente al Estado. Para enfrentar situaciones como esta, nuestro ministerio este año sacó un sistema digital llamado Ventanilla Única Social, que es parte de lo que nosotros hemos logrado sacar adelante y enfrentar el tráfico, la demanda social, la demanda de las personas gracias a Huawei. Como yo les decía, el sistema de protección social en Chile es muy complejo. El año 2024, el año pasado, había más de 700 programas sociales y no sociales financiados con recursos públicos. Más de 700. Hay que hacer un doctorado para entender cómo se navega ese sistema.
Obviamente, no todos son universales. Hay algunos que apuntan a 10.000 usuarios, a 100.000 usuarios, a 10.000 usuarios, a 5.000 usuarios. ¿Cómo sabe Inés cuál es el programa que les sirve? Los universitarios o quien quiera ser universitario obviamente va a conocer que existe el FUAS y va a saber cuándo tiene que postular y eso es fácil. Pero ¿cómo sabe Inés si existe un programa de emprendimiento al que puede acceder para mejorar, por ejemplo, ese pequeño emprendimiento que tiene y tal vez hacerlo progresar? Y de esos 700, había en el año pasado 400 que apuntaban a personas. O sea, más encima de los 700 hay que conocer cuáles de ellos son para personas y cuáles de ellos son para otro tipo de usuarios. Empresas, grupos de la sociedad civil, hogares, fundaciones. Es complejo. Entonces, ¿ayudas hay? Sí. Ahora hay que ser, de verdad, un doctor, un magíster, ir a golpear muchas puertas para conocerlo. Bueno, así como nos pasa esto, hay otros espacios y hay otras oportunidades, porque para que mirar todo por el lado negativo, digamos que también hay oportunidades. Nuestro ministerio tiene mucha información, entonces hay que aprovechar esa información, ¿cierto? Porque sabemos que hay un problema, sabemos que hay personas como Inés que necesitan ayuda y sabemos que hay un sistema de protección social que es complejo. Pero también sabemos que instituciones como la nuestra tienen atribuciones legales para tener información de nosotros mismos para poder hacer mejores políticas sociales. Nosotros, por ley, tenemos la posibilidad de tener un registro de información social que tiene la obligación, la finalidad de ayudar a la asignación y racionalización de las prestaciones del Estado, ayudar en el estudio y diseño de las políticas y además ayudar en los estudios estadísticos y los análisis cuando hay que hacer mejoras de esas políticas. Entonces, datos hay. Hay espacio entonces para hacer análisis para mejorar esto. Además, nuestro ministerio no solamente tiene la obligación de tener estos datos y de quedarse con ellos para que los 1.000 y tantos funcionarios que tenemos entre todas las subsecretarías hagamos algo, sino que tenemos la obligación de trabajar con instituciones como las nuestras, que administran estas prestaciones, para que puedan hacer mejor su trabajo. Tenemos información de más de 20 millones de personas, que cualquiera que sabe más o menos cómo está el censo sabe que eso es más de lo que hay en Chile, porque tenemos gente viva y muerta. Y esto es obvio, porque cuando estamos haciendo estudios de las políticas hay que analizar no solamente lo que pasa con las personas hoy día, sino qué es lo que pasó con las personas en los últimos 10 años, 15 años. Entonces necesitábamos también saber qué pasaba con las personas que estuvieron vivos en otro momento. Además, tenemos información, por ejemplo, de los beneficios que han recibido las personas de los distintos ministerios y servicios públicos. Más de 18 millones de personas con al menos un beneficio del Estado. Eso quiere decir que no hay que ser súper pobre en Chile para recibir un beneficio del Estado. Si las becas universitarias y los programas para irse a estudiar fuera de Chile son para gente como los que estamos acá. Y esas también son ayudas del Estado. Y además, como les decía, el registro social de hogares, que a veces nos da la impresión de que es para las personas súper vulnerables, pero son 17 millones de personas en un país donde tenemos alrededor de 18,5 millones de personas. O sea, acá está casi todo Chile. Así que datos hay. Datos como qué, no solamente datos del registro social de hogares, sino de los beneficios que tienen las personas, datos de cotizaciones que tenemos, datos educacionales, algunos datos de salud, datos civiles del registro civil, datos de trabajo, datos de ingresos. Nada que la ley no nos permita tener. Ojo, el apego a la ley de protección de datos es vital. El apego a la ley marco de ciberseguridad es vital. La finalidad en el uso de los datos, la proporcionalidad en el uso de los datos, la protección de los datos es vital. Y eso es algo que tanto nuestro ministerio tiene claro como nuestro socio
tiene claro. Nosotros no podemos tener los datos en cualquier parte, no podemos administrar los datos en cualquier parte porque estos datos son de nosotros. No se pueden perder, no se pueden entregar a cualquier usuario. De hecho, en principio, estos datos viven en Catedral 1575, es decir, en Chilito, en el data center nuestro, que hicimos específicamente para nosotros. Pero obviamente no se puede mantener un data center todo el tiempo, porque como bien decían acá, es muy caro. De hecho, la Dirección de Presupuesto ya no quiere seguir manteniendo data center porque no es una política viable, no es razonable tampoco. ¿Qué pasa entonces? Una institución como nosotros tiene que trabajar y tiene que avanzar hacia la cohesión social, trabajamos en inclusión, tenemos muchas atribuciones que nos permiten trabajar con estos datos. Esas atribuciones son las que hacen y nos permiten que la legalidad, que la legislación haga que podamos pedir ciertos datos, no todos, no cualquier dato. Los datos bancarios, el secreto bancario no está levantado para nosotros. El secreto tributario sí, para cosas muy puntuales. O sea, esto no es un laissez-faire, esto no es un juego, esto es muy serio. Y si parafraseamos un poco los objetivos ministeriales, pensando en esta audiencia en particular, nosotros tenemos objetivos estratégicos que tienen que ver con esto. Tenemos que modernizar la gestión de nuestros datos sociales para avanzar hacia un ecosistema digital que sea interoperable y que tenga efectivamente una ventanilla única, que es lo que yo les mostré antes. Que Inés no tenga que golpear 5 ventanas para ver cómo puede mejorar su situación ahora que la mamá está en casa, ahora que perdió el trabajo. Tenemos que fortalecer el registro social de hogares, porque si la falla de San Ramón se le ocurre actuar, no podemos salir a preguntarle a los 500.000 millones de personas que van a ser afectados por la falla de San Ramón con quién vivía usted. Vamos a tener que probablemente usar el registro social de hogares para saber quiénes estaban ahí y salir con ayudas. Nosotros tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en un sistema de protección social adaptativo que es capaz de responder a emergencias que pueden ocurrir potencialmente una vez en 1 millón. ¿Qué hacemos en ese caso? Y para eso tenemos que tener formas de poder mejorar los instrumentos de focalización enfocados en derechos, y para eso necesitamos buenas tecnologías. Y además, nuestra normativa también dice que en algunos casos tenemos que ser capaces de prevenir. Por ejemplo, la Ley de Garantías de la Niñez y la de la Adolescencia dice que tenemos que ser capaces de tener formas de prevenir que se violen sus derechos. Y hacer eso significa mirar grandes cantidades de datos, mirar historia y poder hacer modelamiento sobre eso para tomar decisiones. Decisiones basadas en datos, basadas en evidencia y además utilizando ética. No solamente normas, no solamente leyes, sino ética. ¿Qué nos pasa a nosotros también? Que como yo les decía, lanzamos una ventanilla única. Salimos este año en mayo con el proyecto, finalmente metimos 130 trámites acá. Nos costó un montón porque no siempre en el Estado es tan fácil coordinarse, eso es cierto. Integramos datos de muchas instituciones, de la que teníamos, la que yo les mostré que teníamos, y de otras instituciones que fueron sumando datos. Por ejemplo, Ignacio tenía otro sombrero en ese momento y fue parte de los agentes que nos ayudó a que el Ministerio de Salud integrara trámites súper importantes acá en la ventanilla única social. Y, por ejemplo, tenemos beneficios personalizados. ¿Y qué significa esto? Que si uno ingresa, cualquiera de ustedes que tiene clave única, que yo supongo que después de la pandemia la mayor parte tiene clave única, si entran con su clave única, con los datos que tenemos, ustedes pueden ver si acaso hay beneficios sociales que se aplican a ustedes. Probablemente no van a tener mucho, porque yo supongo que estando acá no tienen tantas necesidades. Yo al menos no aparezco con muchos beneficios, porque hay algunas cosas de repente que aparecen.
Y eso es porque, sabiendo quiénes somos, podemos acercar el sistema de protección social en lugar de hacer que las personas tengan que adivinar o tratar de entender las reglas. Eso es usar la inteligencia y usar los datos, porque no tiene sentido que las personas entiendan el sistema. El Estado tiene que acercarse a las personas. Por eso es que tenemos este match tan bueno, yo diría, con Huawei, porque entendemos que el usuario, el cliente, para nosotros el ciudadano es el importante. Y además, ya está bien, Ricky, te lo concedo. Tenemos soporte premium, es cierto. Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Si el Estado lanza un bono, 3 minutos en un matinal nos hace reventar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sabemos que va a salir la ministra o la subsecretaria en un matinal, nuestro jefe de TI, que anda por ahí, Hans, en alguna parte, habla con Ricky o habla con Martín, dicen, vamos a estar ahí. Y el equipo de Huawei da lo mismo si está en el contrato o no, es que yo de verdad que se los concedo. O sea, si acá estamos viendo la hora empresa que están poniendo, yo no sé si da, pero yo sí les puedo decir eso, están. Y están de la hora antes y la hora después, porque esto no se puede caer. Porque si se cae, nos caemos nosotros, pero también se cae la empresa. Porque nuestro proveedor es Huawei, entonces no quedamos solamente mal nosotros, quedan mal ellos, ¿sí? Esto es un win-win, sí, de verdad que es cierto, así que... Ya, y me voy más rápido porque si no me van a echar de acá. Estrategias tecnológicas, sí, nosotros también usamos IA, tenemos que ser súper cuidadosos porque tenemos datos de personas, ¿sí? Y con los datos de personas no se juega, entonces, y además somos un ministerio, no somos cualquier cosa. Entonces, los datos sensibles nosotros tratamos de tenerlos en un espacio más privado. Entonces, seguimos teniendo nuestro data center y acá hacemos hartas cosas internas. Y de hecho, a nuestros usuarios, cuando los tenemos que capacitar, estamos en esta línea. Si usted quiere usar cosas, quiere trabajar incluso con una base de licitación, o si usted quiere hacer una nómina de beneficiarios, o si usted quiere hacer, no sé, la verificación de algún dato privado, lo trabaja acá, todavía. Si queremos hacer algo que es un poquito más público o que no tiene tanto riesgo, que no tiene carácter de sensible o de secreto, podemos irnos a datos más, a una nube más pública, ¿sí? Ahora, qué gracia sí estamos teniendo es que no es cualquier nube. O sea, nosotros estamos teniendo estos cuidados con la gente que se va al ChatGPT, que se va a Gemini. Estamos siendo súper severos en decir, oye, si tú vas a trabajar con IA, que está perfecto. Tienes que tener esta distinción porque nosotros tenemos un contrato donde hay un proveedor que tiene súper claro cuáles son las cláusulas de privacidad, de confidencialidad, las penas del infierno, si acaso algún dato se arranca, ¿sí? Y estamos en Chile, les pedimos que el data center estuviera en Chile, soberanía de los datos, y cuando venga la ley cuando entre en vigor la nueva ley de privacidad de los datos, con mayor razón, o sea, súper serio el tema. Entonces, para nosotros esto es vital. Y la gracia es que además la empresa nos ha permitido ir haciendo pruebas, porque nosotros no sabíamos tampoco si las tecnologías que nos estaban ofreciendo, que estaban disponibles, nos iban a servir, porque además los usos son infinitos, o sea, desde, como yo les decía, hacer modelos de riesgo asociados a protección social, hasta acelerar la programación de los equipos de desarrollo, a hacer interfaces para hacer parte del trabajo de manera más ágil. O sea, de verdad que el equipo de analistas de datos, de tecnologías y soportes y redes, el equipo de desarrolladores mismos y jefes de proyectos, o sea, y ni siquiera la gente de estudio, la gente de observatorio social, o sea, la explosión de usuarios potenciales en nuestro ministerio, que es
de desarrollo social y familia. O sea, imagínense, nadie se esperaría este nivel de innovación en una institución que pareciera súper arcaica. Entonces, si nosotros podemos, ¿por qué el resto no puede? ¿Qué vemos nosotros? Nosotros tenemos un espacio de nube dedicada de Huawei, donde los procesamientos se pueden realizar en un espacio contenido, como yo les decía, dentro de la frontera. Los datos no salen de acá, con nuestras leyes, señores, por ahora al menos. Después veremos. Exactitud. Necesitamos también tener certeza sobre los modelos que estamos trabajando, validados. Hemos trabajado, por ejemplo, con distintos tamaños de datos para ver si da con los datos grandes, con los datos chicos, con las bases de datos que van variando más y menos. Y además, de verdad, señoras y señores, somos un servicio público. O sea, yo sé, me han contado la gente de mi equipo que hay clientes muy destacados acá que tienen la posibilidad de gastarse todo el presupuesto del mundo y no preocuparse de meter máquinas virtuales y más máquinas virtuales y más máquinas virtuales. Y nosotros somos un servicio del Estado que tiene que ser ahorrativo. Entonces, para nosotros la eficiencia es importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar ser eficientes también en el cómo usamos las tecnologías y el equipo de Huawei nos ha ayudado un montón para buscar lo que es mejor para nosotros. En ese sentido, el ser costo efectivo, ellos, nosotros, el equipo, el ver cómo entramos y cómo salimos a esto, cómo nos podemos cambiar, cómo desde nuestro data center físico podemos pasarnos al data center de la nube, cómo nos movemos de un lado a otro, cómo navegamos. Asegurarnos también que ante eventos importantes podemos confiar. Y hemos tenido eventos importantes. Y hay proveedores grandes que están quedando bien en vergüenza por portarse mal como malos proveedores. Poder hacer innovación tecnológica y ver cómo uno va perdiendo el miedo de repente a las tecnologías, feo horror, feo horror. Y, como les decía, acá. Les damos las gracias porque se vinieron para acá con todo. Eso. Muchas gracias.